Hola, soy Astrid Flores. Bienvenidos a un video de Astrid Chess. Hoy vamos a ver una partida con elementos estratégicos. Para hacer estos videos yo me baso en un libro que se llama Estrategia Moderna en Ajedrez y el autor es Ludek Pachman. Vamos a comenzar. Y bueno, vamos a empezar con la partida. En este ejemplo vamos a ver el tema de peones avanzados y lo vamos a ir comprendiendo conforme vaya pasando la partida. Bueno, aquí no hay ningún comentario en la apertura. Y bueno, inmediatamente podemos ver que después de la jugada D5 de las blancas, estas comienzan a obtener mayor espacio debido a que lograron pasar un peón propio de la mitad del tablero. Por lo tanto, esto siempre pues le va a molestar a nuestro contrario, ¿no? En este caso a las negras. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, no podrían desarrollar su caballo a la casilla de C6. Por eso mismo las negras deciden jugar E5 porque tienen que también buscar un ataque en el centro. No pueden quedarse atrás y dejarle todo el espacio a las blancas. Ahora las blancas juegan alfil G5 justamente para evitar la idea de las negras. Las blancas intentan jugar D6, desde donde no solo obtendrían más espacio, sino que también liberarían la casilla D5 para sus propias piezas. Y no es factible que las negras jueguen D6 en su siguiente jugada, debido a que las blancas simplemente juegan dama D2, desde donde ya tienen una batería para cambiar el alfil de casillas negras del enroque, y desde donde van a poder realizar un ataque muy sencillo con la estructura de peones, con jugadas como H4 y H5 después. Entonces las negras realizan un interrogatorio al alfil de casillas blancas, y este se cambia. ¿Por qué? Esto podemos verlo como que el caballo está defendiendo casillas centrales como E4 e incluso D5, ¿no? Entonces el cambio lo realizan las blancas con tal de poder jugar D6. Y aquí tenemos dos motivos principales por los que esta jugada es buena. En este caso restringe el desarrollo de las piezas negras y también despeja la casilla D5 para su propio caballo o incluso para el alfil, que es lo que vamos a ver después. Es muy importante pensar muy bien si debemos hacer este tipo de jugadas, porque si las damas no existieran sobre el tablero, por ejemplo, D6 sería evidentemente una debilidad, porque es un peón que no puede defenderse por otro peón. Por lo tanto, si el ataque comienza sobre este peón, pues las blancas se van a tener que perder tiempos en defender ese peón con otras piezas, o tendrían que perderlo, y en un final esto ya sería una ventaja muy buena para las negras. Por eso mismo hay que considerar bien si es necesario hacer este tipo de jugadas, y en este caso las blancas pueden hacerlo porque van a realizar una serie de amenazas con tal de que las negras no puedan concentrarse en atacar el peón de D6. Entonces continúan con el desarrollo. Las negras de todas formas no pueden atacar inmediatamente a este peón porque perderían tiempos en su desarrollo. Entonces ahora la jugada muy buena que sigue es alfil D5. La jugada que sigue es caballo E4, pero ¿por qué no hacerla directamente? Si lo hacemos en este momento, estamos bloqueando la diagonal de nuestro alfil, y es muy importante que este alfil no se encuentre bloqueado porque es el que evita que las negras se desarrollen bien con el alfil de casillas negras en B7. Por lo tanto, alfil D5 es como un despeje de casillas, se ubica de una mejor manera antes de mover el caballo, y así ninguna de sus piezas se encontrarán mal ubicadas en el futuro. Bueno, esta también es una defensa activa debido a que si las negras capturan en D6, existe el descubierto y ahora las negras pierden a dama.
Por eso, al jugar rey h8, ahora sí amenazan capturar al peón de d6 y con la jugada caballo e4 defienden el peón y ganan tiempo sobre la dama que se encuentra desarrollada prematuramente. Una vez que se regresa, continúan con su plan y ahora ya comienzan con la avalancha de peones en el flanco de rey con tal de abrir líneas y seguir agregando piezas al ataque. F5, bueno, esta es una jugada que también querían hacer las negras debido a que, como había mencionado antes, no pueden quedarse atrás respecto al centro. Por eso mismo buscan seguir ganando espacio e intentan hacer retroceder a las piezas blancas. Sin embargo, esto no es posible porque sus piezas se encuentran completamente activas y tienen a su disposición defensas activas como caballo G5. Y ahora las negras no pueden capturar al caballo porque una vez que el peón de H recapture, la columna de H se abre, integramos a la torre al ataque y se recupera inmediatamente la pieza, como pueden calcular fácilmente. Y bueno, alfil B7 es una gran jugada y es una defensa completamente activa debido a esta variante. Si las blancas decidieran ganar la calidad después de esta combinación, ahora las negras son quienes se encuentran con ventaja definitiva, ya que ahora se adueñan de la iniciativa, despejan su diagonal del alfil y obtienen completa compensación, porque después de una jugada como F3 y después de E4, que es otra jugada muy buena, realizan un ataque sobre F3 desde donde la dama blanca ahora se queda sobrecargada, ya que tiene que estar defendiendo también el doblete si el caballo salta a C2. Entonces, bueno, es obvio que las blancas no deciden cambiar una estrategia, una ventaja estratégica por una táctica, debido a que siempre se va a sobreponer una ventaja estratégica. Y por eso siguen con su plan y juegan G4, siguen abriendo líneas y por el momento esperan a ver qué hacen las negras. Y las negras deciden jugar E4, desde donde intentan abrir la diagonal de su alfil para buscar algo de contrajuego. Y es una buena jugada porque además de seguir defendiéndose, también intenta conseguir un poco de contrajuego en su sector original, que es el flanco de dama. Y bueno, ahora es turno de las blancas y juegan caballo E2. Ahora es posible desarrollar este caballo. Antes no podían hacerlo porque tenían que esperar a ver desde qué casilla era más adecuada desarrollar a este caballo, porque no pueden simplemente sacarlo para que se quede copado o pasivo. Entonces ahora es un momento muy bueno debido a que la jugada anterior de las negras fue E4 y esto genera un hueco en la casilla de F4. Por lo tanto, ahora la ruta para el caballo va a ser ir a F4 y atacará también puntos débiles como lo son G6. Entonces las negras capturan un peón para obtener un poco de ventaja material y pues aquí la jugada correcta es caballo F4, seguir con nuestro plan y además cuando estás atacando hasta cierto punto no tiene que importarte entregar material debido a que en este caso el alfil de casillas negras era muy importante porque se encontraba defendiendo al enroque del negro, entonces si ahora se desvía pues es mejor para las blancas ya que pueden atacar más fácilmente. Las negras notaron esto y por eso no capturaron a la torre, pero si lo hubieran hecho después de esta variante, es muy fácil ver que el ataque es demasiado. Todos los esquemas de mate que existen no pueden evitarse, se está dando mate en H6, en H7 y si la torre se desvía, por ejemplo, con torre H8, hay mate también en F7. Entonces, el ataque es completamente inminente y por eso las negras no deben capturar a la torre blanca. Deciden jugar dama F6 para terminar de conectar a las torres y agregan pues a una pieza a defender, aunque la dama no es la mejor para esta tarea. Y bueno, capturan, vuelven a entregar la torre, las piezas blancas y de nuevo, bueno, ahora sí las negras deciden capturarlo porque no hay una amenaza directa. Sin embargo, pues las blancas continúan
debilitando aún más el enroque del negro. Y aquí la jugada correcta era caballo F4. Sin embargo, jugaron caballo por E4 para recuperar al menos una pieza y quedar con calidad de menos en lugar de una torre completa. Esto es completamente entendible y de todas formas caballo por E4 es una jugada intermedia, por lo cual no se puede pensar que fue un error muy grave en esta posición. Aunque sí era importante, pues, pensar que era mejor si recuperar material o continuar con el ataque. Si las negras hubieran jugado algo como dama por F5, después de dama por A1, jaque, el ataque de nuevo vuelve a ser muy intenso y las negras pueden perder la dama. Bueno, la pierden inmediatamente. Si regresan en H7, hay mate con dama G7 y si vienen en H5, pues con esta jugada el doblete ya pierden la dama las negras. Entonces jugaron alfil C3 para al menos ganar un tiempo y las blancas juegan rey F1, casilla desde donde el rey está completamente seguro y no tienen por qué preocuparse por sufrir algún ataque. De nuevo ahora sí capturan al peón y después de caballo F4 ya liberan la columna de G desde donde puede entrar la torre o incluso después la dama y ahora sí amenazan capturar al alfil de C3 desde donde recuperan material. Aquí pues las variantes en donde el alfil se regrese o la dama defienda al alfil, el ataque de las blancas va a seguir siendo inminente y para visualizarlo mejor, una jugada como alfil E5 permite caballo G3 desde donde se expulsa a la dama negra y se integra a la dama blanca al ataque. Por eso mismo, las negras decidieron retirar a su rey de la columna abierta, que era completamente peligrosa, y devuelven el material sin ningún problema. Es muy importante saber hacer esto en nuestras partidas porque si nos aferramos al material de ventaja, el ataque del contrario puede seguir subiendo de fuerza. Entonces recuperan el material y aquí cometen una pequeña imprecisión que es torre de A a E8 desde donde querían evitar la jugada de caballo N4, pero lo hubieran logrado con mejores posibilidades con caballo de 8 porque aquí básicamente están forzando el cambio de alfiles de casillas blancas y cualquier cambio le conviene a las negras debido a que las piezas blancas son más activas que las piezas del negro. Pero bueno, jugaron torre E8. Las blancas regresan a su caballo para continuar con la mejor ruta que tenían anteriormente y ahora buscan traerlo a G3 desde donde expulsan a la dama negra para poder integrar a la dama blanca como hemos visto en variantes anteriores. Y ahora de nuevo se defienden de manera genial las negras con torre G8. A pesar de que su jugada anterior fue un poco mala, en este momento vuelven a devolver material y de nuevo, si las blancas lo aceptaran, las negras obtienen suficiente compensación gracias a su alfil de casillas blancas que tiene una gran diagonal abierta y ahora sí podemos considerar que el rey blanco se encuentra en una posición un poco débil. Y bueno, continuó la partida con caballo G3, que era el plan de las blancas. Se jugó primero H5. Esta jugada es muy importante debido a que se bloquea completamente la estructura de peones en el flanco de rey y ahora sí se amenaza caballo G3. Se jugó torre G5 para pues seguir atacando un poco a los peones, además de que están dispuestas a entregar la calidad, bueno, devolverla después del jaque en G6. Entonces, las blancas juegan caballo G3
Y las negras no pierden tiempo en devolver la calidad porque esto es muy necesario porque de nuevo le quitan una pieza activa a las blancas, además de que intentan debilitar el enroque del blanco después de torre por e3. Ahora sí es muy necesario que las blancas jueguen rey f2 debido a que su rey ya se estaba ubicando un poco mal y tampoco podemos dejar que las negras capturen el peón de g3 porque ahora sí el ataque se vendría completamente fuerte, pero ahora sobre el rey blanco. Por eso mismo es necesario rey f2 y las negras regresan su torre para volver a defender a su enroque. De nuevo, aceptan los cambios porque hasta cierto punto las negras no tienen una mejor opción. Y después del rey g7, intentan mejorar la posición de su rey. Sin embargo, las blancas entran de todas maneras con dama e8, ya que tienen puntos de convergencia en casillas blancas. Bueno, ahora la dama negra comienza a dar una serie de jaques, pero esto no debe preocuparle a las blancas debido a que se pueden cubrir muy fácilmente, pero de tal manera en que le quita todos los jaques posibles a las negras. Después de que ya no existe ningún jaque, es necesario que la dama negra regrese, debido a que hay esquemas de mate con el rey solo contra la dama y el alfil de casillas blancas del blanco. Sin embargo, aunque la dama regrese, ya no puede defender la posición y después de esta serie de jaques, las negras se rinden. Básicamente como jugada única tienen rey por h5 y después de g4, dama por g4, alfil, f7 jaque, tienen como única cubrirse con la dama y después de dama por g6, el jaque mate es real ahora y las blancas de todas formas ganaban la partida.